Seguimos conversando con el economista Jorge Garicoche, quien en la primera parte ya hizo un análisis de los datos de inflación del mes de mayo que dio a conocer el Banco Central del Paraguay. En la región, ¿cómo estamos en relación a los otros países, Jorge? Nosotros tenemos números macroeconómicos interesantísimos, inflación bastante baja. ¿Qué pasa con nuestros principales vecinos? Por ejemplo, Argentina, Brasil, ¿cuál es la situación actual? Bueno, tanto Argentina como Brasil vienen mostrando también una reducción de precios, Ujú. pero aquí hay que hacer un paréntesis enorme y Sí. explicar que esa reducción de precios, en el caso de Argentina, por ejemplo, el último mes presentó una inflación de 2,8%. Ujú, Decíamos nosotros, en lo que va del año, en lo que va de estos 5 meses, tenemos una inflación de 3% ujú. acumulado. En el caso de Argentina, en el último mes fue de 2,8. Pero en el Eso, sin año, embargo, es toda una victoria para, para, sí. para Argentina, porque Argentina venía con inflaciones de más de 2 dígitos en el mes Ujú. y desde el último año ha presentado una reducción importante. Esto estaría llevando a que en la Argentina la inflación se encuentre anualmente alrededor del 20 o 30% según las estimaciones que estamos manejando, lo cual dista mucho de lo que fue la inflación en años anteriores, donde tenían Sí. inflaciones superiores al 100%, incluso llegando a inflaciones que estaban cercanas al 200%. En el caso Ujú. de Brasil, se viene combatiendo bastante también con el incremento de precios. El último mes mostró una reducción un poco más leve con relación a los meses anteriores, entonces parecería ser que la tendencia se va a ir ya eh, estabilizando, Ujú. digamos, hacia unos números que el Brasil está persiguiendo. El Brasil venía con muchas dificultades en todo lo que es el manejo de la inflación, tenía incremento de precios de manera importante mes tras mes, muy distante, por supuesto, a lo que es los números de la Argentina, pero en el agrupado general y anual no lograban encontrar ese equilibrio con relación a la meta de inflación que se propone. Ujú. Bolivia también es un caso aparte en estos momentos. Está con inconvenientes económicos, muchos inconvenientes sociales y también políticos, Jorge. Una situación difícil para nuestros vecinos. Asimismo, y aquí un poco quiero destacar, ¿verdad?, algo que muchas veces criticamos en el país, que es la estabilidad macroeconómica. La Ujú. estabilidad macroeconómica es un valor, es un activo que hemos logrado los paraguayos y que tenemos que cuidarlo. Sí. Em, es cierto que esto no soluciona todos nuestros problemas, pero es la base. Si no tenemos estabilidad, no podemos conversar de muchas de las cosas que solemos conversar en este espacio y Ujú. en otros también, ¿verdad? Respecto a cómo seguir evolucionando hacia adelante. La inestabilidad no permite tener esa previsión acerca de los negocios, esa previsión acerca de lo que pueda llegar a pasar mañana. Evidentemente uno no sabe lo que va a pasar mañana, pero tiene cierta capacidad de anticiparse a, eh, a sus planes de negocio, al planeamiento que pueda tener para los siguientes periodos. Esto es esencial Ujú. porque cuando uno toma una decisión de meterse o no en un negocio, no toma la decisión por lo general únicamente porque eh, hoy está muy bueno el mercado, sino que toma una decisión de generar una inversión porque hoy está bueno el mercado, pero también porque en los próximos 5 o 10 años quiere estar presente en el mercado. Entonces, si yo no puedo ver una inflación que en el tiempo pueda acercarse a los niveles de la meta de inflación que tiene un país, Ujú. es difícil que eh, decida invertir en esos países. ¿Por qué? Porque podría terminar sacrificando toda la rentabilidad prevista que tenía solo por efectos inflacionarios. Ujú. Así que eso es un poco lo que acarrea hoy los problemas económicos que luego se ven también en trasladado a problemas sociales por el impacto que tiene en la sociedad. Ujú. Entonces, eh,
mencionar nomás esto para seguir cuidando nuestra estabilidad macroeconómica, seguir valorando mucho eso y a partir de ahí, sí, por supuesto, empezar a pensar cómo podemos seguir mejorando para que cada vez más paraguayos puedan realmente ser partícipes en una economía que incluya a todos. Ujú. Me viene a la mente al hablar de conflicto en Bolivia también lo que se está desatando en los últimos días en Estados Unidos, ya conflictos sociales también. ¿Cuál es la situación inflacionaria de este tiempo que lleva Donald Trump en el gobierno de los Estados Unidos? ¿Cómo están ellos en ese tema? Sin entrar en datos numéricos, sino un análisis general de la situación sobre inflación y lo que se le viene ahora. Primero el conflicto internacional arancelario y ahora ya algunos choques sociales. Efectivamente, mira, Estados Unidos estaba muy acostumbrado a una inflación del 2%, casi Ujú. que se repetía año tras año, estoy hablando de periodos prepandemia, luego Sí. con la pandemia eso se desajusta y le ha costado retomar a ese nivel. Hoy no tengo exacto el número en el cual se Ujú. encuentra, pero le ha costado reducir, si bien se viene reduciendo eso y cada vez está más cerca, lo cual genera una presión política. Donald Trump había dicho en campaña y de hecho cada vez que lo puede lo menciona, que el Banco Central de Estados Unidos, es decir, la Reserva Federal, debería bajar su tasa de política monetaria Sí. tratando de incentivar a la economía. Aquí, desglosando un poco los elementos de inflación que afectan a países desarrollados, en particular a Estados Unidos, uno encuentra que el elemento central tiene que ver con energía, lo cual está otra vez supeditado a a esta volatilidad que existe en el mundo, a todos estos conflictos. Y el otro elemento importante tiene que ver con los servicios. Cuando uno Ujú. desglosa de vuelta los servicios, tiene que ver con la contratación de mano de obra, un elemento muy importante para estos países desarrollados, en particular, decía Estados Unidos, con lo cual hoy se enfrenta a toda esta cuestión de política migratoria, Sí. donde uno se pone a pensar de que si existiese una migración, eh, una política de migración donde masivamente se comience a sacar personas de los Estados Unidos, eso probablemente termine incrementando al alza también esa agrupación de servicios y de contratación de manos de obra. Así que creo que hay elementos contrapuestos ahí en las decisiones de política que se están llevando. Ellos seguramente entenderán mejor cuáles son esas decisiones, por qué están Exacto. tomando este tipo de decisiones. Sí. Pero a priori el impacto que podría ocurrir es esto. Ujú. Y eso también tiene que ver, esto que mencionaba, tiene que ver con los riesgos que evalúa la Reserva Federal y la razón por la cual todavía no ha decidido tener una trayectoria a la baja de su tasa de política monetaria. Cuestión que termina, por cierto, impactando a todas las finanzas globales, Sí. porque las decisiones de Estados Unidos no solo afectan a ese país, sino afectan al financiamiento mundial, dado que los grandes bancos que existen en el mundo tienen generalmente como sede los Estados Unidos, principalmente están asentados en New York. Entonces, decisiones de tasas de interés con las cuales puedan ofrecer créditos al mundo eh, se basan mucho en las decisiones que existen. Y esto tiene también implicancia para nosotros, ¿verdad? Porque uno diría, Totalmente. ¿y qué importa para Paraguay? Ujú. En los últimos tiempos, el servicio de la deuda de Paraguay creció de manera importante. ¿Y eso por qué? Porque la mitad, números más, números menos, la mitad de nuestra deuda tiene una tasa fija ya acordada Ujú. y la mitad de nuestra deuda tiene tasa variable. Dentro de esa tasa variable, los impactos de eh, los incrementos de la tasa de política monetaria que tuvo en los últimos años Estados Unidos, dada su inflación, ha tenido repercusiones en el pago que nosotros estamos haciendo de nuestra deuda. Así que no es un elemento menor, es un elemento importante aquello que vaya a suceder con la inflación en los Estados Unidos. Y volviendo a nuestro país, Jorge, y ya finalizando también la entrevista, ¿qué opinión tienen ustedes al hacer un análisis
sobre el planteamiento que se está haciendo desde el sector de sindicatos de trabajadores y también ya de las autoridades del Ejecutivo de sacar el salario mínimo del ajuste que se hace anualmente aparejado o atado a la inflación. Si bien hay otras modalidades a nivel internacional, ¿qué análisis pueden hacer ustedes en relación a esto que se está planteando? Yo creo que podemos encontrar la mejor fórmula, una fórmula mágica en la cual todos estemos de acuerdo, lo cual no es fácil, Ujú, pero creo que la preocupación central es que nuestro conflicto en el mercado laboral es estructural. ujú, Es cierto que tenemos problemas con la normativa, ¿verdad? Porque nuestra normativa dice que el salario mínimo es vital y es capaz de mantener a toda la familia. Eso hoy dista de cumplirse en la realidad. El reclamo sindical en ese sentido es real, es válido porque no condice con lo que dice el Código Laboral. Sin embargo, también por otro lado, si nosotros encontrásemos un ajuste, incluso con un ajuste para que el salario mínimo sea vital y pueda mantener a una familia ujú. típica del Paraguay, el problema está en la estructura de nuestro mercado, donde todavía existe mucha informalidad y eso termina distorsionando los niveles de salarios que existen en el mercado. Entonces, creo que para encontrar soluciones que realmente sean efectivas, también tenemos que empezar a transitar con mucha más fuerza hacia la formalización del mercado laboral paraguayo. Y Ujú, esto, un dato más acá que vale la pena mencionar, Omar, es que el Paraguay en los últimos años ha duplicado su economía. En los últimos 15, 16 años hemos duplicado la economía, hemos tenido unos avances importantes. Nuestra recaudación ha venido mejorando. La presión tributaria pasó de 6-8% a casi 14% el año pasado, lo cual muestra también del interés y compromiso que está teniendo la sociedad con el país. Sin embargo, no hemos mejorado nada en temas de indicadores de formalización de mercado laboral. Sigue siendo alrededor del 60% y ahí no estamos considerando el mercado laboral agrícola, donde gran parte o casi en su totalidad trabaja en condiciones de informalidad. Así que ujú. ese es el desafío importante porque finalmente cuando encontremos una fórmula mágica de cómo ajustar el salario mínimo, son muy pocos los que van a ser beneficiarios de eso. Sí. Y teniendo un mercado informal muy grande, el riesgo que existe es que algunos de los que hoy están disfrutando de un mercado laboral formal terminen siendo empujados hacia el informal. Jorge, agradecemos como siempre tu tiempo y el análisis para Proeconomía y Finanzas. Un gusto siempre conversar contigo.